Bueno, muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Eh, Mi nombre es Nicolás, voy a estar moderando este segundo encuentro. Les agradecemos la participación de todos ustedes, el compromiso con este diplomado en gestión pública y vecinalismo. Y ahora vamos a estar inaugurando este segundo encuentro que se denomina Naturaleza y Gestión de las Organizaciones Sociales. Antes de arrancar con las respectivas presentaciones, reiteramos, les pedimos a todos los participantes que mantengan desde este momento hasta que finalice el encuentro de hoy los micrófonos apagados, a los efectos de que podamos escuchar bien tanto a Marcos como a Mercedes, que van a ser los disertantes que nos van a estar acompañando hoy, y cualquier reflexión, pregunta o consulta que les vaya surgiendo a lo largo de la jornada, pueden ir dejándola en el chat del Meet, o quienes estén mirándonos por YouTube pueden dejarlo en el chat de YouTube, que cuando terminemos con las respectivas disertaciones vamos a estar dando lugar a la lectura de esas reflexiones y esas preguntas. Bueno, antes que nada, presentarlo a Gabriel Suárez para que inaugure este segundo encuentro. Gabriel, el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Nico. ¿Cómo andás? Buenas tardes a todas, a todos. Nada, cortito porque ya hablamos otros días. Alguna cuestión importante de este diplomado. El otro día empezamos con una clase que tenía que ver con el Estado y las políticas públicas. Hoy nos metemos de lleno en el mundo organizacional, en el mundo de las organizaciones donde ustedes son dirigentes. ¿Sí? Reflexionar en la naturaleza de esas organizaciones. Ustedes pertenecen a centros vecinales, organizaciones sociales, algunos son trabajadores del Estado. Bueno, es un gran desafío hoy empezar a trabajar lo organizacional. Le agradecemos a Mercedes y a Marcos acompañarnos en la clase de hoy. La idea es que puedan dar una clase compartida entre Mercedes y Marcos y poder después hacia el final, como todos los eventos, hacer un intercambio. Dos cuestiones generales de organización. Ustedes sabemos todos muy bien que estamos en una situación sanitaria compleja. La tercera clase va a seguir siendo igual por un Meet de esta manera, que vamos a seguir el mismo mecanismo de comunicación, mandarles un mail con las indicaciones. En julio seguramente seguiremos con una charla abierta, con un invitado especial, también de esta manera, virtual. Nosotros nos imaginamos y somos muy optimistas de que el proceso de vacunación entre junio y julio avance significativamente y ya para la segunda parte del año y nuestra segunda parte del curso podamos hacer nuestro gran desafío, que es empezar a hacer los talleres en los CPC. Así que sigamos expectantes en eso, nos sigamos cuidando y transitemos este mes y medio de esta manera para ver si en agosto ya nos podemos encontrar y vernos en la cara. Así que, con un agradecimiento especial a Marcos y a Mercedes, te devuelvo la palabra, Nico. Bueno, Gaby, muchas gracias. Ahí hay un micrófono prendido. Hernán, por favor, si lo podés apagar. Ahí está, gracias. Y bueno, ahora procedemos a presentar a Mercedes y a Marcos. Vamos a arrancar por Marcos, ya que él va a comenzar con la clase, con el encuentro de hoy. Marcos Rollero es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, habiéndose recibido con honores. Fue becario CIDE, OEA y CONICET, profesor titular de Teoría y Análisis de las Organizaciones, Análisis de Políticas y Evaluación de Políticas Públicas, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Ha dictado cursos de grado y posgrado en universidades y ha escrito libros, capítulos de libros y artículos en temas vinculados a gobierno, organizaciones y políticas públicas. Se ha desempeñado como funcionario público y consultor de organismos públicos de las 3 jurisdicciones, fundaciones nacionales e internacionales, empresas, cámaras empresariales y sindicatos.
Sus últimos trabajos profesionales refieren al desarrollo de estrategia y fortalecimiento institucional de las organizaciones, formulación de políticas públicas y formación de liderazgo. Actualmente es director de la licenciatura en Gestión Pública de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, Marcos, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, Nico, muchas gracias a vos. Es un placer estar aquí compartiendo con tantos dirigentes de esta querida ciudad. No quiero empezar sin antes agradecer, recién lo escuchábamos, a Gabriel, a la Universidad Nacional de Villa María, la Secretaría de Participación Ciudadana también, con Juan Viola, y a todo el equipo que está trabajando, a Mercedes también, que vamos a compartir un poco esta jornadita de hoy. Y bueno, principalmente ustedes, ¿no? Que dedican todo este tiempo y nada más y nada menos que tiempo de su vida, ¿no es cierto?, que se involucran en todos estos asuntos. Bueno, largamos nomás, más o menos como les decía Nicolás recién, la idea es que la primera parte yo les comparto algunas cuestiones, quizá un poco más conceptuales, que les van a servir a ustedes, y la segunda parte vamos a compartir con Mercedes, donde Mercedes nos va a brindar una mirada más administrativa y concreta, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales. En el caso mío va a ser una mirada un poquito más sociológica, más desde la ciencia política, así que esperamos que podamos construir algo juntos, ¿verdad? Yo voy a compartir acá, Nico, decime si vamos bien o no. Tres ideas les traigo para compartir en este tiempo chiquito que tenemos. Chiquito pero valioso. Vamos a retomar algunas cuestiones que ustedes vieron en el módulo anterior con Elizabeth, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado y demás, muy brevemente. Después nos metemos ya en las organizaciones sociales para que continúe Mercedes. Bueno, hablamos de organizaciones sociales y acá estamos tratando de ver, ¿no es cierto? La idea es de compartir, de tratar de analizar la relación de las organizaciones sociales con el Estado. Estamos en un marco de participación ciudadana, dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de descentralización por parte de la Municipalidad de Córdoba, es decir, una descentralización que proviene del mismo Estado municipal, así que todo el tiempo vamos a estar dialogando, ¿no es cierto? Dialogando entre esta relación que vemos aquí, que gráficamente la podemos resumir así, que es entre el Estado y la sociedad. En nuestro caso, obviamente, el municipio y la sociedad. Bien. Teóricamente, desde una democracia republicana y liberal, esa relación, ¿no? Porque la gran pregunta acá es, bueno, ¿cómo está mediada esa relación entre el Estado y la sociedad? Concretamente, ¿cómo las demandas, las necesidades que tenemos, ¿sí?, como sociedad, las distintas necesidades sociales, cómo llegan al Estado, cómo se expresan, y finalmente cómo se materializan en políticas públicas, en soluciones, en servicios públicos, servicios sociales que puedan resolver esas necesidades, esa demanda. ¿Bien? Una óptica quizá más desde la democracia republicana liberal dice, bueno, esa relación debería estar canalizada por partidos políticos, ¿sí? Hay distintos partidos políticos, cada partido político refleja o trata de agrupar diferentes intereses, diferentes miradas, diferentes maneras de ver estas problemáticas, y así se llega hacia el Estado, ¿no? Y de esta perspectiva es un poco como que cobraría gran importancia también el poder legislativo, el sistema de partidos políticos, ¿no? Todo, ahí es donde se discutiría un poco la articulación y la agregación de las necesidades que tenemos como sociedad. Bien, después acá tomo este tema que otra manera de verlo, que también se utilizó mucho para entender esta relación en el caso de nuestro país, había un autor que hablaba de la matriz estadocéntrica. Entonces decía, bueno, esta relación Estado y sociedad está mediada en gran parte por organizaciones fuertes, ¿no es cierto? Corporaciones fuertes, como puede ser la Unión Industrial Argentina, la CGT, la Sociedad Rural Argentina, y distintas corporaciones. Acá estamos hablando, si quieren, del 50, el 60, el 70, ¿no? Entonces, como que esta relación Estado y sociedad venía a ser mediada
venía a ser expresada todas estas demandas, todos los intereses, todos estos problemas de la sociedad a través de estas organizaciones grandes, fuertes, ¿no? Con gran presencia. Y obviamente, ¿no es cierto?, estas organizaciones tenían su expresión en el Estado, ¿no es cierto? Tenían su expresión en lugares, en oficinas, en ministerios y demás. ¿Dónde nos encontramos hoy un poquito, no? Entonces, ¿qué pasó tanto en Argentina como en el mundo? Principalmente desde finales de los 60, ustedes piensen aquí en Córdoba, cuando tuvimos todos los fenómenos como el Cordobazo, por ejemplo, y después en otros lugares del mundo empiezan a aparecer estos nuevos movimientos sociales que, bueno, empiezan a abogar, a reclamar, a protestar por cuestiones de ambiente, por cuestiones etarias, ¿sí?, de la edad, por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de distinta naturaleza, ¿no? Y esto también, ¿no es cierto?, lo empezamos a ver aquí nosotros en nuestro país. Entonces, como que esto que acá nosotros tratamos de resumir en ese cuadrito que ustedes leen ahí, sociedad, se fue complejizando, ¿no? Complejizando cada vez más. Es decir, que tenemos muchas matrices sociopolíticas porque tenemos muchos problemas distintos. Si ustedes quieren, a lo mejor, en esta matriz que tomábamos acá, la sociedad estaba un poquito más simplificada, ¿no? Uno dice, bueno, se podía organizar entre el trabajo y entre los dueños de las empresas, ¿no? Se podía resumir más o menos. Aquí ya vemos que no, ¿sí? Vemos que la realidad social, que la sociedad es muy compleja, que es muy heterogénea, y que, bueno, y el Estado tiene que dar respuesta, ¿sí?, a esos distintos movimientos sociales, a distintas organizaciones que tienen intereses tan distintos, tan sectoriales, tan particulares, ¿sí? Esto pega de lleno en el Estado, porque el Estado ya no puede empezar a responder, como lo hacía siempre, con políticas universales, porque a veces puede ser que lo que es bueno para un grupo puede ser que para el otro grupo no lo sea. Entonces hay que empezar a tratar de ser más minucioso, a ver, bueno, ¿cómo hago para tratar de formular y elaborar políticas públicas que finalmente terminen resolviendo esas necesidades sociales y esos problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cerrarles esta primera idea, ¿no?, de la relación Estado y sociedad, como que ustedes podamos ubicarnos, ¿no es cierto?, aquí, ¿no?, las organizaciones sociales en ese intermedio, ¿no? Intermediando, canalizando esta relación entre el Estado y la sociedad. Entonces, los partidos políticos por sí solos no son suficientes. Las organizaciones grandes, tradicionales, corporaciones fuertes, tampoco son suficientes, y vemos que aparecen las organizaciones sociales como una expresión de esta sociedad y también del Estado para tratar de canalizar y, ¿no es cierto?, y poder expresar estas demandas, estas necesidades que encontramos en la sociedad. Bueno, veamos ahora la segunda premisa que les quería compartir, era meternos un poquito más en la cuestión organizacional, como les decía Gabriel en la presentación. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito más esto desde la sociología organizacional, ¿no? Yo acá les comparto, no sé si se alcanza a ver, se los voy a leer, son como distintas etapas, ustedes piénsense en sus organizaciones respectivas, como distintas etapas, si se quieren, evolutivas, ¿no? O sea, vamos de menor a mayor. ¿Por qué se organiza, no? Estamos diciendo acá arriba que esta sociedad se organiza, ¿no es cierto? A ver, se organiza como una sociedad civil organizada, se organiza como una comunidad organizada, ¿sí?, que quiere participar de las políticas públicas, para que estas políticas públicas, al fin y al cabo, resuelvan los problemas del territorio, los problemas del pueblo, los problemas de los vecinos y las vecinas, ¿sí?, resuelvan los problemas sociales. Bueno, ahora bien, digamos, me interesa acá marcarle estas etapas que después Mercedes va a proporcionarle mayores herramientas. Podríamos hablar de cinco etapas, ¿no?, a grandes rasgos en cualquier organización. En este caso, pensemos en el caso de las organizaciones sociales que ustedes están representando, que ustedes están conduciendo. Una primera etapa, una etapa
¿no es cierto?, muy primitiva de agrupamiento, ¿no? O sea, se juntan un conjunto de personas, y un conjunto de vecinos y vecinas, bueno, nos agrupamos, ¿sí? Nos agrupamos porque tenemos ciertos objetivos en común. Entonces aparece un grupo social. Hay un grupo social, un conjunto de personas con un objetivo en común, algunos objetivos más o menos definidos, que, bueno, se agrupan, ¿sí?, para tratar de abogar, para tratar de reclamar o de activar, ¿sí?, ciertos temas, ciertos problemas sociales, ciertas necesidades. Una segunda etapa es cuando ya este grupo social se empieza a organizar. Y cuando hablamos de organizar, bueno, ya empieza a dividirse un poco las tareas. Bueno, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué hago yo? ¿Qué podemos hacer? Se definen de una manera más clara cuáles son los objetivos que tiene esta organización. Empieza a haber cuestiones de coordinación, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos coordinar? Porque si yo divido las tareas, esto lo hace uno, esto lo hace otro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo tratamos de coordinar estas distintas responsabilidades? Y también algo muy importante, aparece la cuestión de quién es miembro y quién es no. Algo que es muy importante en cualquier organización, sea una organización social, una organización económica, una organización política, la que sea, es que, bueno, hay miembros, los límites están bien claros en la organización. Uno pertenece o uno no pertenece a una organización determinada. Entonces, se empiezan a marcar los límites conjuntamente con esto que estamos viendo, ¿no? Delimitación clara de objetivos, división de las tareas, coordinación, y se empieza a establecer claramente quiénes son miembros y quiénes no de esta organización, porque ser miembro de una organización requiere un compromiso, requiere una dedicación, un trabajo, requiere estar, ¿bien? La tercera etapa, que esto es sumamente importante, ya vamos a ver en la próxima diapositiva, y acá es donde Mercedes también les va a dar excelentes instrumentos, es la parte de formalización. Ya se armó el grupo social, se armó la agrupación, más o menos se empezó a organizar. Bueno, ahora hay que darle una formalidad. Hay que darle una formalidad a esta organización. Hay que encontrar la forma jurídica adecuada. Ahí veremos, ¿no es cierto?, si es una fundación, si es una asociación civil, si es una mutual, si es una cooperativa. A ver cuál es, si es un centro vecinal, si todavía es una comisión vecinal. Bien, ahí veremos, digamos, cuál es la figura. Pero bueno, acá hay que tratar de encontrar la forma jurídica adecuada de acuerdo a la naturaleza, ¿no es cierto?, que tenga los objetivos y la justificación y la razón de ser de la organización, ¿no? Entonces, acá aparece la organización formal propiamente dicho. Esto es muy importante, este punto, ¿no? Porque piensen que acá estamos hablando de la relación entre el Estado y la sociedad. En este caso, entre el Estado y las organizaciones sociales. Y el Estado, ¿sí?, se maneja todo dentro de un marco jurídico, todo dentro de la legalidad, todo dentro del derecho, todo tiene que estar claramente definido, por eso existen los expedientes, porque todo tiene que quedar por escrito, tiene que quedar fundamentado, los procedimientos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el Estado es de todos, ¿sí? Y uno está manejando recursos económicos, recursos financieros y todo tipo de recursos, una organización tan importante como el Estado, y bueno, y la manera de tratar de controlar esas cuestiones es a través del procedimiento. Y el Estado, cuando se relaciona con la sociedad organizada, con la sociedad o la comunidad organizada, va a requerir que esa otra parte tenga algún tipo de formalidad. Necesita un quit, necesita un lugar, digamos, donde hacer los depósitos, ya sea por una subvención, ya sea por un subsidio, ya sea por un apoyo, por lo que sea, ¿sí? Entonces, necesita que la otra parte también tenga esa formalización. Puede ser que momentáneamente lo haga a lo mejor en una persona, pero bueno, también estamos hablando de una forma jurídica también, pero a la larga, digamos, es sumamente importante la formalización, que esto lo que en un principio fue un grupo social, un agrupamiento, se termine plasmando en una organización formal, para que el Estado pueda interactuar con él. Y esta relación tan conceptual que vimos al principio se pueda plasmar en una acción conjunta entre Estado y sociedad. Como cuarta y quinta etapa, si no se alcanza a leer ahí, la cuarta dice el desarrollo, una etapa de desarrollo organizacional. Acá ya la organización se empieza a consolidar, ¿bien? Puede ser que
amplíe sus objetivos, esto que se denomina la ampliación del objeto, va tomando nuevas responsabilidades, nuevos objetivos, se va haciendo más grande, va aumentando su estructura, quizás, ¿sí? Entonces se va consolidando, va creciendo, se va haciendo más grande, se va fortaleciendo y se va consolidando esta organización, se va desarrollando. Y la quinta, que es la más difícil, y que muy pocas organizaciones lo logran, es la institucionalización. Es decir, no toda organización es institución. La institucionalización, ¿qué sería ya cuando esta organización logra un reconocimiento social? Cuando el club logra que el barrio lo reconozca. El barrio lo reconoce, el barrio lo aprecia, ¿no? Hay una legitimidad social que se empieza a construir, ¿no? Esa es la cuestión de la institucionalización de la organización. Ya cuando no es solamente las cuestiones formales, no solamente tiene estructura, no solamente tiene procedimientos, tiene objetivos, ¿sí? Tiene presupuesto, tiene programas, etcétera, etcétera, sino que socialmente se lo empieza a reconocer. Y se lo acepta, y se lo adopta, se va enraizando, va echando raíces en el territorio, va echando raíces en el barrio, va echando raíces en la ciudad. Esa es la importancia de esta cuestión de la institucionalización. Ahí ya nos metemos en la legitimidad. Ya no es solamente la legalidad, totalmente necesaria, en un Estado moderno, en el momento en el que para poder interactuar con el Estado, sino que estamos hablando de otra cuestión que tiene que ver con la legitimidad. Entonces me parece muy bueno esta... Marcos, discúlpame sí, que te interrumpa. ¿Podrías ampliar con presentación completa que hay algunos compañeros que no alcanzan a ver bien la diapositiva? Sí, señor, vamos a ver. Ahí está, discúlpame, gracias. ¿Ahí? ¿Cómo estás ahí? A ver. Ahí se ve un poquito más grande. Un poquito más. Más grande que eso no puedo, a ver, a no ser que... No, ahí lo tengo en toda la pantalla. Fíjate en vista, la última pestaña de arriba, y te sale presentación ahí. A la derecha. Bien. ¿Vista? O presentación con diapositivas. Más a la derecha. Noche. También abajo a la derecha, donde está el icono ese, la barra del más y el menos. ¿Ahí les agrando? ¿Ahí se agrandó? Ahí Sí, está mejor. ahí está. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Bien. Bien. Bueno, yo les vuelvo a leer simplemente. En la primera etapa dice agrupamiento, grupo social. La segunda etapa, organización. En el cuadro en blanco dice objetivos, división de tareas, coordinación, miembros. La tercera etapa dice formalización, forma jurídica adecuada, organización formal. La cuarta etapa ya habla del desarrollo, la consolidación de la organización, nuevos objetivos, ampliación de objetos, mayor estructura, el crecimiento de la organización, se va consolidando. Y la quinta y última, una etapa de institucionalización que dice en el cuadro en blanco, reconocimiento social, enraizamiento, ¿no? Esto de echar raíces en el territorio, y legitimidad social. Bien. Total, esto lo compartimos todo. Bien. Vamos, no vamos a tener ya otra filmina tan pequeña. Les pido disculpas. Ok. Ahí está. Bueno, y vamos con la última idea que quería compartir con ustedes, ¿sí? A ver. Que bueno, ponerle a esta relación entre Estado y sociedad, le vamos a poner
nombre un poquito más concreto. Al Estado lo vamos a traducir en políticas públicas y a la sociedad la vamos a traducir en organizaciones sociales. Entonces acá ya hablamos de algo más concreto. ¿Cuál es la relación entre las organizaciones sociales y las políticas públicas? ¿Bien? Muy resumidamente, acá les planteo que podría haber dos opciones de esta relación entre las organizaciones sociales con las políticas públicas. Una primera opción es un poco más societal, si se quiere, más social, incluso más liberal, entender, ¿no?, la cuestión de la incidencia, cómo las organizaciones sociales pueden influir, pueden incidir, ¿sí?, en las políticas públicas. Retomando un poco este esquemita, ¿no? Entonces, tendríamos las distintas organizaciones tratando, ¿no?, encontrando, analizando distintas estrategias, para poder incidir en esta política pública. Y ahí nos metemos de lleno empezamos a mirar adentro de una política pública. Y acá, una política pública a grandes rasgos, ¿sí?, la podemos dividir en 4 etapas. Una primera etapa tiene que ver con el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación problemática que se quiere resolver? ¿Cuál es el problema social? Supongamos que acá tenemos una cuestión de, tenemos un problema de acceso a la vivienda. Bien, tenemos un problema de acceso a la vivienda y bueno, ¿cómo se define este problema? ¿Qué diagnóstico se hace? Y acá, bueno, viene toda la discusión, digamos, dentro de la política pública. Unos van a entender una cosa, otros van a entender otra cosa, las distintas organizaciones pueden entender distintas miradas de este aspecto. Después tenemos la formulación. La formulación es la elaboración. Acá es la medida concreta, la solución concreta. Bueno, yo para resolver este tema propongo esta solución. Bien. La tercera parte sería cómo la implemento a esta solución que ya diseñé. Y la cuarta parte sería la evaluación. ¿Por qué les pongo esto? Porque, bueno, si estamos hablando de incidencia de la política, de las organizaciones sociales en las políticas públicas, bueno, acá una pregunta muy útil es esta. Bueno, a ver, incidir, pero ¿dónde? ¿En qué parte de la política pública? Yo voy a participar o voy a tratar de incidir en el diagnóstico, voy a tratar de incidir en la solución, de cuál creo que es la mejor solución para este problema, o yo quiero incidir en la manera en que se está implementando, se está poniendo en marcha esta política en cuestión, o yo quiero incidir a lo mejor en la evaluación de los resultados y de los impactos que está teniendo este programa o esta política pública en el cual yo quiero participar, ¿no? Bien. La otra opción, una opción es la incidencia, la otra opción es la participación ciudadana institucionalizada, ¿no? Y acá con esto ya vamos terminando con estas ideas que les quería compartir. ¿Qué es lo bueno que tiene la participación ciudadana institucionalizada? Y bueno, que es el Estado el que se abre a la participación de las organizaciones sociales. En este caso de la incidencia, son organizaciones que se la tienen que rebuscar para ver cómo logran incidir en estas políticas públicas. A través, no sé, de compartir ciertas trayectorias con los funcionarios actuales, a través de, no sé, tratar de lograr que algún representante de la organización ocupe lugares institucionales en una administración determinada, tratando, no sé, a lo mejor generando hechos de impacto, ciertos estudios, ciertos diagnósticos, ¿no es cierto?, que se instalen en la agenda pública, en los medios y demás, para que el Estado o el gobierno de turno me tenga en cuenta en estas políticas. Acá es muy distinto, acá la participación se institucionaliza. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tengo reglas claras, que es el Estado el que está diciendo, me abro la participación y la regulo. Por ende, tengo reglas claras, hay ordenanzas, hay reglamentación, y estas reglas claras suman transparencia. Para participar, o sea, establezco canales de participación y le digo a todas las organizaciones sociales, sobre todo las formalizadas, ¿sí?, a las organizaciones que se han formalizado, bueno, participen de este modo. Les estoy diciendo quién va a participar, ¿sí?, cuándo va a participar y cómo lo va a hacer. ¿A través de qué canal? ¿A través de qué canales?
Y esta participación institucionalizada tiene que ver también, ¿no es cierto?, con todo esto que ustedes seguramente van a escuchar a lo largo de todo este diplomado, y va a haber otras profesoras y otros profes que les van a desarrollar más, que esto que es esto de gobernanza, porque esto de gobernanza que se habla tanto tiene que ver con que las políticas públicas no es solamente producto de un gobierno, sino que las políticas públicas son producto de los gobiernos, más las organizaciones sociales y más la sociedad. ¿Sí? La sociedad expresada en organizaciones sociales, en organizaciones económicas, en organizaciones gremiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que la política pública es el resultado de esta cogestión, de esta gestión asociada, ¿no? Y en la gobernanza es muy importante, por supuesto, la descentralización, porque descentralización, ¿qué quiere decir? Quiere decir tratar de acercarse lo mayor posible al territorio, teniendo en cuenta que las soluciones provengan de las personas que tenemos esos problemas, ¿no? Que seamos, digamos, los vecinos y las vecinas quienes terminemos elaborando el problema, proponiendo la solución, implementándola y evaluándola. Ahí ya se verá en cada canal de participación, bueno, ¿dónde yo circunscribo la participación? Si la circunscribo al diagnóstico, a la elaboración, a la implementación, o a la evaluación, o a lo mejor a la selección, ¿sí? En el caso del presupuesto participativo, bueno, a ver qué se va a priorizar. ¿Cuáles son las mayores necesidades que tiene este territorio determinado? Y ni hablar después, digamos, de las distintas escalas que tengan las políticas públicas. Si hablamos ya de algo de microplanificaciones a nivel de calle, a nivel de cuadra, o de ahí ya nos vamos agregando a nivel de barrio y a nivel ya de seccional, donde ahí entran en juego las juntas de participación vecinal, definiendo, ¿no?, ya las obras mayores, las obras de mayor envergadura. Esto también es importante hacer una pequeña aclaración. Obviamente hay ciertas políticas sectoriales que son demasiado técnicas, que uno se mete a lo mejor en una obra pública y nos metemos con cuestiones de cloacas. Evidentemente, ahí en la elaboración de la solución, el nivel de tecnificación es tal que, bueno, la participación se va acotando en la elaboración de la solución, porque si no podemos llegar a meter la pata. Si a mí me ponen a que yo trate de elaborar cuál es la mejor, qué diámetro tienen que tener los caños, etcétera, etcétera, y bueno, voy a meter la pata y la solución va a ser un desastre, ¿no? Entonces, es muy importante también cómo se va regulando la participación en las distintas etapas de la política pública, según qué tipo de política pública hablamos. Si es una política social, si es una política de obras públicas, si es una política cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una variable interesante para tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, simplemente esas tres ideas les quería compartir. La cuestión de la relación entre el Estado y la sociedad, que esto han trabajado bastante con Elizabeth Taylor en el encuentro anterior. A esta relación vimos que se complejizó bastante, ¿sí?, con los nuevos movimientos sociales, con las organizaciones sociales y demás. Le pusimos nombre a esta sociedad y hablamos de la organización social y de lo importante que es su formalización, porque tiene que tratar nada más y nada menos con el Estado, que todo lo tiene que hacer dentro del marco jurídico, dentro de la legalidad, ¿sí?, porque es un Estado moderno. Y la modernidad se caracteriza por eso, porque todo tiene que estar codificado, ¿sí?, todo tiene que estar escrito y el predominio, ¿no?, del expediente. Y en tercer lugar, hablamos de las políticas públicas y las organizaciones sociales, con estas dos vías de poder influir, a través de la incidencia y a través de la participación ciudadana institucionalizada. Que este sería el caso que nos atañe en este diplomado en particular. Bueno, Mercedes, Nico, yo acá ya paso la posta. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Excelente todas tus palabras y muy útiles para seguir avanzando en estos saberes y conocimientos en el diplomado. Ahora les voy a presentar a Mercedes. Mercedes González es licenciada en Administración de Empresas. Actualmente coordina el área administrativa y de Economía Popular de la Asociación Mutual Carlos Mujica. Se ha desempeñado como capacitadora, consultora
y ha participado en la implementación de políticas públicas orientadas al sector de la economía social, solidaria y popular. Mercedes, no sé si nos escuchás. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá conectada. Buenas tardes, gracias Nico, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar compartiendo esta clase, este encuentro del diplomado, gracias a la universidad, a los organizadores, bueno, y a Marcos, por compartir este panel. Voy a ver si puedo compartir pantalla yo ahora. Voy a tener que ir por la versión de la pantalla completa también y cambiarla, me parece. ¿Ahí se ve? Ahí está iniciando la presentación. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, para continuar un poco con lo que decía Marcos, ahí me daba pie con varias de las cositas que iba mencionando, sobre todo en el proceso, en esta escala que iban transitando las organizaciones en el camino hacia la formalización. La idea es profundizar un poquito más en la gestión y sobre todo en la dimensión administrativo-contable, ¿no? La gestión de las organizaciones tiene múltiples dimensiones, hay algunas en las que entiendo que por sus trayectorias ya tienen más capacidades y habilidades adquiridas, ¿no? La dimensión más política, de vinculación, de representación y organización de los vecinos y vecinas, de la gestión propiamente dicha de recursos vía vinculaciones, articulaciones. Y por ahí charlábamos un poquito de la debilidad que se presenta o en términos administrativo-contables cuando se van encontrando en instancias de avanzar en la formalización y de todo el paraguas que aparece desde lo legal y desde las obligaciones y que los va comprometiendo y bueno, las personas que son miembros, como decía Marco, algunos miembros incluso tienen mayores responsabilidades, entonces es muy interesante que puedan, más allá de que tenemos un tiempito muy acotado y virtual, que también por ahí nos permite interactuar un poco menos, conocer menos qué trabajo vienen desarrollando y cuáles son las necesidades, pero al menos empaparse un poquito de lo que es la dimensión contable como para manejar algunos términos que le permitan a la hora de dialogar con quien los asesore, su contador, su contadora, o con funcionarios o agentes públicos de algunos de los organismos de Contralor, puedan entender y manejar algunos mismos códigos como para ir avanzando, como así para después traducir y llevar todo esto a sus compañeros, compañeras y equipos de trabajo. La idea es, si nos da el tiempo, sin que se nos haga tan pesado, identificar un poquito de qué se trata la dimensión administrativo-contable dentro de la gestión de las organizaciones sociales, reconocer qué roles hay dentro de esa dimensión, muchos seguramente existen con nombre o sin nombre dentro de lo que ustedes ya vienen haciendo, introducir brevemente a la técnica contable algunos conceptos muy, muy claves, que a lo mejor los pasamos medio rapidito, pero para que se lleven una noción, conocer algunas obligaciones que tienen como organizaciones sociales y presentar cuáles son los organismos de Contralor y los ámbitos de competencia. Esto para retomar un poquito, pero cómo nace una organización social, y bueno, ya lo decía Marcos, ¿no? A partir de un grupo de personas, un agrupamiento para dar respuesta a alguna necesidad común o para bregar por la solución a esos problemas que se les presentan en sus comunidades, la voluntad de reunirse, obviamente, sin afán de lucro, y el comenzar a organizar y administrar recursos con los que cuentan y aquellos que empiecen a gestionar. Para ir creciendo y a medida que van transitando el proceso de esta cadena o escala que presentaba Marco, hace falta ir desarrollando nuevas habilidades en la administración y en la gestión de recursos. Un poco eso también a medida que van avanzando, por ejemplo, en obtener su personería jurídica, se va transformando en una herramienta de gestión, pero que a la vez trae aparejados obligaciones formales y la necesidad de rendir cuentas, de llevar una contabilidad ordenada. Esto a veces es para el ámbito externo, por ejemplo, lo que nos exijan los organismos de Contralor.
así como para el ámbito interno, aquellas personas a las que le estamos prestando servicios o para quienes trabajamos, los miembros de la organización, las personas que aportan, a veces voluntariamente a nuestra organización, que también pueden reclamarnos la rendición de cuentas, y además porque esto de llevar una contabilidad ordenada también viene ligado a lo que se mencionaba de la transparencia y una pata de la construcción de la legitimidad. En tanto nosotros seamos más ordenados. Mercedes. Sí. Vos sabés que justo dejamos de ver tu presentación porque sin querer alguien comenzó a presentar. Ah, bien. Alguien me estaba fijando lo mismo. Tienen que volver a fijar la pantalla de Mercedes. Porque yo la veo como, me parece como compartida todavía. Es que la tenés compartida, como se cruzó con otra presentación, no se fijó. Así que quienes tengan el mismo problema, yo también tengo el mismo problema que Lu, vuelvan a fijar la imagen de Mercedes y les va a aparecer la presentación. De todos modos, bueno, sí, para seguir por ahí está bueno, pero seguro que va a quedar disponible, así que si me pueden escuchar, también va al que no lo logre tan rápido. Sigo para no atrasarnos tanto, ¿les parece? Dale. Bien. Bueno, en esto de por qué objetivo, qué cuestiones teníamos que nos brindaba el desarrollar habilidades en el ámbito de la administración, tiene que ver también con que administrar los recursos de una manera eficiente y disponer de un equipo que se dedique a eso nos va a permitir llegar a los resultados o metas que nos propongamos y tomar decisiones e ir controlando la ejecución de aquello que nos proponemos, ¿no? Bueno, el funcionamiento en cualquier organización tiene que ver con fijarnos objetivos, caminar hacia ellos, haciendo planes, planificaciones, poniéndonos metas, tomando decisiones sobre cómo vamos a hacer para lograrlos y luego ir controlando cuán cerca o cuán lejos estamos de esos objetivos y reencauzar. Para todo eso, en caso de que sea necesario, ¿no? O ver cómo seguimos. Para todo eso nos hace falta información, y muchas veces información cuantitativa que surge de los procesos administrativos que hayamos desarrollado y de los registros que llevemos. Cuando empezamos a manejar más dinero, Marcos también mencionaba, bueno, cuando se formulan y se obtienen o se concursan fondos, proyectos que vienen a fortalecer las actividades o las áreas de trabajo, cuando recibimos donaciones, cuando realizamos algunos eventos o actividades para generar fondos genuinos a partir del trabajo en nuestra comunidad, empieza a haber un flujo monetario o de bienes y servicios que debemos ir registrando para contar con esa información para la toma de decisiones. Y un poquito el marco de la administración está dado por la normativa que va a regirnos de acuerdo a la naturaleza que hayamos escogido. Aparecía también esto de si somos una asociación civil, si somos una fundación, una cooperativa o una mutual. Cada una va a tener normativa particular, pero atravesadas por muchos ejes en común. Yo hoy no conozco de todas, la que son un montón, qué organizaciones están constituidas, qué naturaleza tiene cada una, pero vamos a hablar en términos generales porque básicamente al no tener fin de lucro ninguna, la normativa es bastante similar. Y el otro paraguas que nos fija un poquito algunos parámetros para pensar la administración interna es el estatuto que hayamos realizado al momento de la Constitución. En ese estatuto se van a fijar, bueno, en nuestro objeto social, qué vamos a hacer, y ese qué vamos a hacer va a desencadenar una serie de procedimientos que tienen que estar reflejados en la administración, y a la vez nos va a definir dos roles centrales: un órgano de conducción o de gerenciamiento, que suele ser la comisión directiva, el consejo de administración o el nombre que tome de acuerdo a la figura legal, y un órgano de fiscalización o control, que también puede ser la sindicatura, la Junta de Fiscalización de Cuentas, auditores, etc. Ustedes saben que esos dos órganos están integrados por personas distintas, y está bueno que eso que figura en los papeles se traduzca al momento de la administración real también, que quienes conducen o ejecutan fondos no sean las mismas personas que están a cargo del control.
un poco para, o sea, primero porque está normado así, y segundo también para cuidarnos como dirigentes y ir construyendo nuestra legitimidad. Si no, por ahí, por esas cuestiones medias sonzas y burdas de la cotidianidad, podemos viciar la gestión interna y traernos aparejados algunos líos posteriores. Así que siempre está bueno que así seamos poquitas personas, tratemos de constituir esos dos roles y que las personas que lo asumen en los papeles puedan estar también involucradas en la administración real. Además de que a lo mejor aparecen otras personas que no tienen cargos directivos o en las juntas de control, pero que sí están abocadas a la administración en la cotidianeidad. Acá vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se administran los recursos en el día a día y a ir a cuestiones bastante operativas, pero que les dejen algunos detalles y aprendizajes sobre cómo hacerlo. Vamos a tener que tomar decisiones, controlarlas y actuar sobre ellas, habíamos dicho, y teníamos que obtener información. A través de algún método de trabajo, decimos método cuando hablamos de procedimientos o actividades organizadas, lógicamente, y que se van a repetir así sistemáticamente, y que hemos definido que es la mejor forma de hacerlo. Estos métodos o estos procedimientos puede ser cómo es el procedimiento para hacer las compras en nuestra organización, cómo me manejo para la rendición de los fondos cuando alguien, por ejemplo, se lleva dinero para ocuparse de tal o cual tarea, cómo es el procedimiento para las donaciones, cómo es el procedimiento para formular un proyecto, para rendirlo. Todos esos procedimientos, en muchos casos, vamos a tener de nuevo una normativa o algo que nos indique una parte de cómo hacerlo. Y otro lo vamos a tener que construir desde la práctica, que seguramente si venimos de un proceso informal, que a lo mejor no éramos personería jurídica, nos agrupamos, empezamos a hacer cosas, ya traíamos algunas prácticas. Nos habíamos dividido en comisiones, porque ya las tareas eran muchas, entonces nos dividíamos las tareas. Llevábamos algún cuaderno de actas después de cada reunión, un libro o un registro de caja donde íbamos anotando lo que ingresaba y lo que egresaba, pero van a aparecer algunos requisitos nuevos, como por ejemplo respaldar todo con comprobantes y tener instrumentos de registro formales. Planillas o tablas, dependerá de cada organización cómo lo instrumente, pero acá empieza a aparecer lo que nosotros vayamos trabajando con el contador o la contadora o quien nos va a llevar los libros contables. ¿Por qué? Porque va a ser información indispensable para luego volcarla, por ejemplo, al balance y los demás reportes a los que estemos obligados. Si nosotros no trabajamos desde el inicio en esto, al momento de hacer el balance, y a lo mejor les ha pasado un montón, hay que reconstruir una tonelada de información o ver cómo acomodamos los números para lo que necesitamos presentar. Y todo ese tiempo que destinamos luego es tiempo que le restamos a otra actividad o costo de trabajo que tenemos que pagarle más horas a ese contador, esa contadora, o nuestra salud mental, o su salud mental como dirigentes y dirigentes, que muchas veces llegan a estadios de estrés fuerte cuando estamos en estos momentos de tener que presentar reportes. Entonces, lo ideal es, a medida que nos vamos formalizando, ir haciendo este paso a paso a la par del contador o la contadora, y a medida que nuestra organización toma escala y crece, ir acompañando con procesos organizativos y de administración un poquito más complejos que respalden o vayan a la par de eso que vamos haciendo, que se va complejizando también. Seguramente haya más proyectos, más tareas, más áreas. La idea es siempre acompañarlo para que después ahorrarnos dinero y dolores de cabeza. Si hablamos de documentos y comprobantes, sabrán ustedes y los que ya manejen y estén formalizados que todo registro contable tiene que estar respaldado por algún documento que dé cuenta de ese movimiento de entrada, salida de dinero o de bienes y servicios que hayamos hecho. Y esos comprobantes al principio a veces son un papelito que me da la dueña de la librería o un detalle que anotamos y firma alguien, pero a medida que nos vamos formalizando necesitamos que esos comprobantes sean fiscalmente válidos, es decir, que estén aprobados por la FIP. Ahí vamos a ver muy rápidamente cómo podemos saber que un comprobante es válido y nos va a servir a la hora de registrar en nuestro balance.
Cuando hablamos de comprobantes, hablamos de facturas o ticket facturas, notas de débito o notas de crédito, recibo, pagaré, boleta de depósito, cheque. Hay algunos que con la virtualidad, ya si venimos haciendo una transición, cada vez van desapareciendo más, pero es importante que los consideremos. Y principalmente las facturas, que van a ser como los comprobantes más usados. Acá hay un ejemplo. Ahora todo es digital, eso también nos resuelve mucho porque la factura en papel por ahí daba margen a muchos errores, y hoy con la factura digital el riesgo de que una factura sea apócrifa o de que nos la hayan hecho mal, de que luego no nos sirva, es bastante menor. Una factura tendríamos que nosotros poder chequear que diga original, principalmente. Vieron que ahora también muchos proveedores directamente nos van a mandar la factura por WhatsApp, por mail, cuando nos envían el documento, están incluidas el original siempre. Ahora cuando nos la imprimen tenemos que asegurarnos que nos den el original y no que nos den un duplicado. Las facturas pueden ser A, B o C. Para las organizaciones sociales deberían ser C o B, así que tenemos que asegurarnos de eso también. Que la fecha de emisión se corresponda con la fecha en la que nosotros hicimos la erogación, porque luego en la rendición de cuentas interna o en el balance tiene que coincidir con el movimiento y si estamos como más formalizados y bancarizados, quizás con una operación bancaria también. Tenemos que chequear luego, no sé si se ve cuando yo muevo el cursor, pero que los datos sean los que corresponden con nuestra organización, nuestra razón social, el quit, nuestra condición ante el IVA, que por lo general entiendo que todos serían exentos, y que la condición de venta diga contado, o si dice cuenta corriente, cheque, porque lo hemos pagado por otro medio, en el caso de que sea un cheque, de que nos emitan un recibo, en el caso de que sea cuenta corriente, que nos emitan un recibo, o si pagamos vía bancaria, guardar un comprobante de transferencia o el comprobante del depósito, por ejemplo, un ticket del cajero, que le podamos abrochar a esa factura para demostrar que el pago está hecho. Y por último, en la parte de abajo de la factura van a encontrar unos números, que es un número para verificar la legalidad de esa factura. Siempre tenemos que fijarnos que la fecha de vencimiento sea posterior a la fecha en la que se emitió la factura, y si queremos asegurarnos un poco más, o porque hay exigencias, por ejemplo, estamos ejecutando un proyecto de algún organismo del Estado que al momento de rendir nos pide demostrar que ese comprobante es válido, tenemos que saber que podemos ingresar a la página de la AFIP, buscar la parte o googlear validación de comprobantes AFIP o chequear que un comprobante de AFIP es válido, y nos va a pedir que carguemos todos los datos de la factura. Y ahí nos va a decir si es válida o no es válida. Por lo general hay mucho menor margen para que estas facturas no lo sean, pero está bueno hacerlo, sobre todo cuando son montos grandes. También asegurarnos antes de pagar, de chequear si es la primera vez que trabajamos con un proveedor, si es un proveedor de otra localidad, que después no lo vamos a poder rastrear, ahora que encima está todo como mucho más interrumpido. Ser muy cautos, yo creo que a veces recomiendo pecar de intensos o de muy precavidos con estas cuestiones antes que exponernos al riesgo de luego no poder dar cuenta de un gasto que hicimos. Por lo mismo que les decía antes, para cuidarse ustedes como dirigentes, para cuidar a sus compañeros y compañeras que son miembros de los órganos de conducción y de los órganos de fiscalización, porque luego al arreglar una cuestión de estas puede ser bastante complejo y engorroso. Una vez que tenemos los comprobantes y que tenemos chequeados que son válidos, tenemos que proceder a registrar esa información. Registrar es ordenar esa información en planillas. Estas planillas hoy podemos tener planillas en papel todavía si nos resultan más cómodas, claro, pero la mayoría va a ser trasladada a medios digitales. Vamos a tener una planilla de Excel o algún otro sistema. A lo mejor hay algunas organizaciones más grandes que ya han optado por algún sistema contable o que combinan con el estudio contable con el que trabajan y van volcando esa información ahí para que luego sea mucho más sencilla procesarla para el uso interno, para acercárselas a los
órganos de conducción para la toma de decisiones o para procesarla luego para los reportes o balances externos a los que estemos obligados. Manejar un mínimo de Excel o de algún sistema es también una buena inversión y vamos a ver luego que quienes integran estos equipos de administración o las áreas en sus organizaciones deben estar preparados y saber algunas cuestiones mínimas. No hace falta ser contador, no hace falta ser contadora, administradora, pero sí que puedan formarse y adquirir algunas herramientas que van a hacer al buen funcionamiento de la dimensión administrativo-contable. De nuevo, para recalcar esto que venía diciéndoles del cuidarse como dirigentes, hacer foco en que los fondos que manejan las organizaciones sociales no son propios, no son de la comisión directiva ni del órgano de ejecución, sino que pertenecen a todos los asociados, vecinos, vecinas, a quienes formen parte de la organización. Entonces debemos llevar información clara y manejarlos con sumo cuidado y velando por el uso eficiente. Esto que les decía, que los balances, esta información va a ser volcada a balances, obligatoriamente una vez por año, y esa vez por año va a coincidir con lo que se fijó en cuál es su periodo, el periodo contable o el ejercicio económico. Suelen ir del 1 de enero al 31 de diciembre, pero puede que por ahí haya alguna organización que tenga un ejercicio contable distinto, porque surgió en un momento, a mitad de año, y cierren en otro momento, o que haya algunos ejercicios que extraordinariamente son más cortos, porque hacen un balance de los primeros meses cuando apenas arrancan, o que los organismos de Contralor les habiliten a hacer por única vez un ejercicio más largo, y decir, bueno, los 2 primeros meses de ejecución se suman al próximo ejercicio contable, y el primer balance será de 1 año y 2 meses, por ejemplo. Los balances los confecciona un contador o contadora y para ello necesita los libros donde figuran todas las registraciones. Es importante que con este contador o contadora ustedes tengan un vínculo fluido, de suma confianza, para ir construyendo esta información de acuerdo a las necesidades, para evacuar todas las dudas que necesiten, para que no queden pendientes cuestiones sin resolver o zonas grises que no les cierran, normativas que no entienden. Todos deberíamos entender todo y ustedes conocen a la perfección la actividad que se desarrolla al interior de sus actividades. La contabilidad la traduce a otros códigos, pero que son entendibles y ustedes deben manejar esa información de manera muy precisa y con mucha seguridad, porque además del contador o contadora que va a firmar y va a pasar por su consejo profesional, son responsables de lo que dicen esos informes. Entonces, es clave entenderlos y poder transmitir lo que allí dice al resto de los asociados. Bueno, si estuviésemos en otra dinámica y había una pregunta de quiénes llevan los registros en sus organizaciones, pero es probable que si la organización es muy pequeña, sean las mismas personas que integran el órgano de conducción, por ejemplo, y que luego eso sea fiscalizado por el órgano de control, que lo hagan 2 o 3 personas. O puede haber casos en los que haya organizaciones que ya tengan una división de tareas dentro del área administrativo-contable mucho más precisa y haya subáreas. Les decía, bueno, acá aparece de nuevo esto de que estar preparadas para cumplir estas funciones, manejar algo de algunas herramientas digitales, manejar la compu, manejar las cuestiones mínimas de qué comprobantes son válidos o no, y tener un diálogo sobre todo fluido con quien nos asesora, con el estudio contable que sea. Otra cosita importante que no les dije acerca de los registros es que así los tengamos en papel o los tengamos en digital, lo importante es tener siempre respaldos y copias, sobre todo en lo digital, que no pase que lo tenía en una compu, que se rompió, subirlo a internet. Hay muchas plataformas que son gratuitas para resguardar la información, tenerlos nosotros y que los tenga el estudio contable, porque perder toda esa información es, de nuevo, bastante engorroso. Si todos los comprobantes son formales, podemos acceder a todo lo que nos han facturado en AFIP, pero siempre hay algún de información que nos puede quedar en los registros, que no deberíamos perder por ningún motivo del mundo, o hacer todo lo posible porque eso no suceda. Bueno, respecto a la área administrativa, hablamos de las personas que las integran,
Y un poquito sobre la función, que vengo diciendo, esto de que tenemos una dimensión más interna para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de las personas que forman parte, y otra dimensión más externa, vinculada con los organismos que nos controlan, o aquellos a los que con los que trabajamos en articulación, o a los que les presentamos proyectos, mostrar una contabilidad ordenada, poder dar cuenta de que hemos manejado proyectos de tal envergadura, y otros movimientos que se reflejan en la contabilidad, muchas veces son herramientas para legitimarnos y poder visibilizar el trabajo que venimos haciendo. Entonces tenemos dos funciones. Además, una es estar al servicio de todas las otras áreas cuando hay organizaciones más grandes. Mejor ustedes tienen el área cultura, el área deportes, el área niñez, y cada una de esas áreas va a necesitar apoyarse en el área administrativa para el desarrollo de sus tareas. Entonces, esas áreas administrativas por ahí tienen una dinámica diaria mucho más intensa que las organizaciones que tienen menos manejo o volumen de operaciones económicas y que van haciendo quizás algunos registros semanales, mensuales. Esto redunda un poquito en lo que ya veníamos diciendo, pero es para que les quede luego y lo puedan releer. Acá aparecen algunas de las figuras que pueden ser parte del área administrativa. El tesorero o la tesorera, que va a ser parte siempre del órgano de conducción, los fiscalizadores, revisores de cuentas, la sindicatura, como se llame, de acuerdo a la personería jurídica en la que nos hayamos constituido, el órgano de control interno. Puede que haya personal administrativo, y en personal administrativo entraría en un caso de mayor escala, personal en relación de dependencia, o otros miembros que asuman las tareas administrativas al interior de la organización, y puede haber un estudio contable o contador externo, tercero, a quien le contratemos el servicio, o bien algunas organizaciones que tengan un contador o una contadora trabajando internamente. Esto también cuando somos un poquito más, manejamos mayores recursos y tenemos esa posibilidad, claro. Bueno, esto también que les decía, las dimensiones dentro de la administración tienen que ver con lo administrativo, la gestión y el manejo de los fondos en la diaria, la contable con la registración, el financiero, en el caso que tengamos que tomar decisiones con fondos que nos van quedando en reserva, con ingresos extraordinarios que hayamos tenido y que de pronto decidamos qué hacer con ese dinero, lo invertimos, lo gastamos, esa sería un poquito más el área financiera. Y el área económica propiamente dicha, que lleva el manejo y la cuenta del devenir de los movimientos económicos. En caso de organizaciones más grandes, podría esta área estar dividida, como les decía recién, en distintas áreas y que cada uno se ocupe de distintas cosas. Ahí aparece el área laboral en el caso de que tengamos empleados, y el área impositiva, por ejemplo, si ya también estamos obligadas a liquidar distintos impuestos, a presentar declaraciones juradas, o hacer exenciones impositivas a los impuestos municipales, como comercio e industria, ingresos brutos, como impuesto provincial, IVA. Y después puede haber, si tenemos trámites, una dinámica bastante diaria movida, algún área de secretariado o cadetería que nos presten apoyo en la recepción, atención del teléfono, confección de notas, llevar y traer trámites. Hoy con la virtualidad también eso se redujo bastante. Bueno, y no sé cómo estoy de tiempo, pero para rápidamente introducir algunos conceptos contables, la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar y clasificar las operaciones que se hacen en una organización. Algunos términos que les puede nombrar su contador o contadora cuando están arrancando. El plan de cuentas es el listado que hacemos de las cuentas, valga la redundancia, que es el paraguas o el globo en el que vamos a meter varias operaciones. Una cuenta, por ejemplo, vamos a tener la cuenta caja, en la que vamos a incorporar todos los movimientos en efectivo que se hagan. La cuenta banco, en la que estarán todos los movimientos bancarios. Si tenemos varias cuentas bancarias, aparecerán varias cuentas banco. Cuentas a cobrar, si tenemos asociados o si hemos prestado algún servicio y nos lo adeudan. Cuentas a pagar, lo que nosotros debemos, las cuentas de cada uno de los servicios.
ingresos y gastos. Cada uno de los movimientos o grupo de movimientos tendrá un titular bajo el que se va a englobar. Existe esto que ustedes están viendo, que está dado por la norma contable, y a su vez va a estar directamente vinculado a la actividad que ustedes hagan. De pronto, si el centro vecinal tiene actividades más deportivas o culturales, seguramente a lo mejor haya cuentas que tengan que ver con esas actividades, talleres. Si es otro tipo de organización, tendrá otras cuentas vinculadas a la especificidad en la que se desarrolla. Ese plan de cuentas va a estar acompañado de un manual en el que se va a explicar qué debe estar reflejado dentro de cada cuenta. Ese manual tiene que estar charlado entre quien se encarga de registrar y el contador o contadora para que no haya errores y para asegurarnos de estar poniendo todo en el sitio correcto y facilitar el trabajo luego. Esto es la ecuación contable básica, quizás ya la vieron, pero también les va a servir a la hora de leer los estados contables, que cuando presentamos un balance está compuesto de varios documentos que llamamos estados contables. En esa instancia, el consejo directivo y junta fiscalizadora se reunirán con contador, contadora, harán un repaso hasta entenderlo acabadamente, pero en uno de los estados principales van a ver que es el estado de situación patrimonial, van a ver el activo, que es todo lo que tenemos o tenemos derecho a tener, si tenemos cuestiones pendientes de cobrar, alguna tierra que ya hemos conseguido los derechos pero todavía no se ha hecho efectivo eso, por ejemplo. El pasivo, que es todo lo que nosotros debemos, podemos tener obligaciones con proveedores, con prestadores de servicios, deudas de impuestos, etcétera. La diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos nos va a dar el patrimonio neto, que es ese saldo que es con lo que cuenta nuestra organización. Eso suena, bueno, hablado así tan rápido, la verdad que entiendo que puede sonar complejo para quienes a lo mejor no vienen todavía viendo estas cuestiones, pero les va a quedar la presentación para tener de respaldo y para cuando tengan esa instancia de encontrarse con contador, contadora, asegurarse de sí entender acabadamente todo esto para manejar la información que luego van a tener que defender ante el resto de los miembros. Ok, decíamos recién. Libros de registro. Hay libros que son obligatorios, como el libro diario, que es un libro que acompaña a la contabilidad, y el libro de inventario y balance, donde se vuelca toda esa información una vez que se cierra el ejercicio contable. El libro de caja es un libro que no es obligatorio, pero son estas planillas que llevamos en la diaria para garantizar el control de los flujos de efectivo que vaya habiendo. Lo mismo con los bancos, las conciliaciones bancarias, poder identificar cada una de las operaciones que se van haciendo. Estos libros hoy no se manejan, no se hacen más a mano, que antes, bueno, o lo hacía el estudio contable o había alguien dentro de la organización que tenía que encargarse de pasar uno a uno los asientos. Hoy eso se trabaja en sistemas contables y luego se lleva a imprimir, o sea que son tareas que ya no son necesarias y de las que hay que despreocuparse si tenemos toda la información prolijamente registrada. Bueno, acá algunos modelitos de cómo registraríamos en una planilla de caja, pero ingresos y egresos y construir saldos. Esos saldos, si tenemos muchos movimientos, deberíamos poder cerrar caja todos los días, por ejemplo, o hacer un arqueo de caja entre quien es responsable y alguien que controle. Esto también nos libera a quienes manejamos el dinero, a quienes manejan ese dinero, de mucho peso y responsabilidad si lo vamos haciendo a diario y sabemos que hay otra persona que en ese momento firma que estaban bien los números, o si hay una diferencia que puede pasar, y hay muchas diferencias menores que tienen que ver con redondeos, con algunos errores mínimos y que de acuerdo al volumen van a manejar ustedes márgenes de error que sean tolerables o no, pero también les va a liberar o va a ser compartida esa responsabilidad si el control se hace de manera más periódica. Esto tiene que ver con eso. Los dos libros que son obligatorios y que acompañan al balance. Una vez que cierra el ejercicio contable tenemos unos meses para presentarlo, siempre tenemos que hacerlo dentro de esos plazos para evitarnos costos,
para evitarnos multas, para evitarnos pasar a por ahí, por ejemplo, si lo mismo que cuando nos atrasamos en el pago de impuestos, presentación de declaraciones juradas, entramos o en multa o en mora ante esa exigencia, y a pasar a estar a veces en registros en una posición que hace que nos tengan los organismos de Contralor un poquito bajo la lupa. Y eso a veces es simplemente por una desprolijidad o por no poner la cabeza en la dimensión administrativo-contable, por estar muy ocupados en la realidad o estar trabajando en las acciones de intervención con la comunidad. Es súper válido, pero a la vez luego es un engorro de nuevo, entonces atender a tiempo a esas cuestiones nos va a ahorrar conflictos posteriores o tener que rendir cuentas y dar explicaciones a nuestros asociados de por qué sucedieron esas cuestiones. Bueno, no quiero demorar mucho más con esto porque son ejemplos de asientos, repasamos la ecuación, el balance, que debe cumplir con los plazos, qué se tiene y qué se debe, y cuánto queda, es la información que nos da, el balance lo firman los miembros de la comisión directiva y el contador o contadora que lo certifica. Y para ir terminando, un poquito hablarles de los organismos de control fiscal primero, a quienes vamos a tener que rendirles cuentas o quienes vamos a tener que estar vinculados. En primer lugar, y en el orden de la competencia nacional, la AFIP. Ustedes saben que, por ejemplo, ni bien constituyen una cooperativa o una asociación civil, tienen que tener su CUIT, que es la clave única de identificación tributaria, y eso lo otorga la AFIP. Y a partir de ahí también aparecen exigencias en relación a algunos impuestos como el IVA, por ejemplo, del que las organizaciones sin fines de lucro están exentas, pero que para lograr esa exención hay que hacer una serie de trámites, que va a ser el área administrativa, seguramente con el acompañamiento de un asesor contable. En el orden provincial, la Dirección General de Rentas, con las que van a tener también un vínculo por la actividad que desarrollen. El impuesto que está vinculado a las actividades económicas en el orden provincial es el impuesto a los ingresos brutos. También es muy probable que estén exentos, pero para lograr eso hay que hacer un trámite y hay que presentar declaraciones juradas mensuales de todos modos. Entonces, ahí también, quienes están a cargo del área administrativa, o tiene que estar contratada esa tarea al estudio contable con el que trabajemos, pero hay que cumplir mensualmente con obligaciones. Y después, seguramente, si tienen sede propia, si tienen vehículos, van a aparecer otros impuestos, como el impuesto inmobiliario, como el impuesto a los automotores. Digamos, a nivel municipal o de competencia local, el impuesto a la actividad económica se llama comercio e industria. De nuevo, hay que tramitar la exención. Y puede que también, si hay inmuebles o vehículos de propiedad de la organización, aparezcan otros impuestos. Lo mismo estas cuestiones, a veces si se manejan monotributos o cuestiones aparte de quienes trabajan en la organización, van a ir apareciendo otros trámites vinculados a los organismos de control fiscal. En el plano más jurídico o en términos de las organizaciones aparecen otros organismos dependiendo cuáles sean. Por ejemplo, la Inspección de Personas Jurídicas va a ser el órgano de competencia y de contralor si son una fundación o una asociación civil, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en caso de que sean cooperativas o mutuales. Van a ser organismos con los que tengan vinculaciones. Y esto nada más para dejarles como mención a la hora de armar los procedimientos administrativos, y a medida que se va complejizando la actividad, seguramente cuando arrancaban era, che, necesito plata para esto, en una reunión que a lo mejor se daba mientras hacían otra cosa, o en la casa de alguien se sacaba del fondo tanto para acá, tanto para allá. A medida que se empiezan a complejizar las actividades, por ejemplo, puede aparecer un mecanismo de solicitud de fondos en el que pongamos un instrumento por el cual se pide, quién tiene que autorizar esa solicitud de fondos, cuánto tiempo demora eso, cómo se rinde, lo mismo a la hora de traer un comprobante de gasto, días de pagos, días de cobro, vamos a recibir en la organización o la sede a cualquier hora a todo el mundo, o la persona que se encarga de eso va a estar los martes de 17 a 19,
bueno, empezar a establecer algunas normas los va a ayudar a ordenarse a medida que la dinámica se vaya incrementando. Eso va a estar sujeto a la especificidad de cada una de las organizaciones, a las posibilidades, a si hay personas rentadas trabajando o si es trabajo voluntario, los horarios en los que se puedan acomodar, si hay sede, no hay sede, etcétera. Bueno, y esto es también solo una herramienta. Si a partir de esto les resuenan cuestiones que hay que profundizar, mejorar y hay que hacer un plan de cómo ir poniendo en orden todo el sistema administrativo, es una tablita que puede ayudar a ver qué acciones son prioritarias, qué objetivos se fijan, cómo lo van a hacer, a través de qué iniciativas y recursos, fijar un responsable siempre que queremos hacer alguna acción de mejora y una fecha y un indicador. Es como simplemente para dejarles, creo que ya me excedió, fue mucha información al lado de lo de Marcos, espero no haberlos agotado y bueno, y que ahora podamos intercambiar en el espacio de consultas. Gracias. Bueno. Siéntate. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por toda la clase. Ahora, para terminar con este encuentro, primero que nada con Sofi, que ella está conectada sobre todo en el YouTube, tratando de seguir las preguntas. Con Sofi vamos a ir leyéndolas por acá, y también ante dudas administrativas que estuvimos recopilando en ambos chats. Antes de finalizar, le vamos a dar la palabra a Joaquín Ambrogio para que él pueda sacar esas últimas dudas. Así que, bueno, seguramente algunas de las preguntas ya las hayan ido respondiendo tanto Marcos como Mercedes, pero bueno, las leemos para reforzar esas dudas. Así que, Sofi, si estás por ahí, ¿querés arrancar? Hola, ¿me escuchas? Perfecto, Sofi. Creo que te retumba vos, Nico, el sonido. Ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Estuvimos con Nico recopilando algunas consultas y dudas que surgieron tanto en YouTube como en Meet. En ambas plataformas dijeron que fueron excelentes las presentaciones. Y bueno, la primera pregunta está más dirigida a Marcos. Dice: si los partidos políticos son los intermediarios entre las organizaciones sociales y las políticas públicas, ¿cómo puede una organización social, si es que puede, transformarse en un partido político nuevo? Gracias, Sofía. La idea no sería que uno reemplaza al otro. La idea sería, se complejizó tanto la sociedad, o sea, hay tantas necesidades diferentes, tantas demandas distintas, que bueno, que se expresan a través de, no solo a través de partidos políticos, sino a través de organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales han demostrado también que tienen mejor información y más información muchas veces que el mismo Estado. ¿Sí? No sé, supongamos que agarramos una asociación civil que hace 30 años que trabaja en determinado barrio. Empezó siendo una cooperativa de vivienda, después fue mutando, se transformó en un centro de desarrollo, después se transformó en sala cuna, después se transformó, no sé, en otro tipo de organización, fue cambiando la configuración según los programas que fueron existiendo. Evidentemente esa organización, con el grupo, con el equipo humano que tiene, con la referente o el referente que tenga, con 30 años trabajando en ese barrio, en ese territorio, sin lugar a duda que va a tener más y mejor información que una funcionaria o un funcionario que acaba de asumir, ¿sí? Y que tiene un periodo de 4 años o menos, según cómo le vaya. Entonces, la idea de esta gobernanza es que el Estado, digamos, se hace de esa información y de ese saber hacer que tienen estas organizaciones. Entonces aparecen políticas públicas que a lo mejor en lugar de ser una política pública ya empaquetada, y decir, bueno, así se va a implementar en todos y cada uno de los barrios, a lo mejor dice, bueno, esta política pública llama a la formulación de proyectos de organizaciones sociales
Porque cuando vos llamás a formulación de proyectos y simplemente das el apoyo o das la subvención o el subsidio, es la organización la que tiene que elaborar el programa, elaborar el proyecto. Y está elaborando el problema, está elaborando la solución y cómo lo va a implementar. Y el Estado dice, ok, me parece muy bien, va el subsidio. ¿Se entiende? Y ahí es el mismo territorio, la misma organización social quien está haciendo todo. Quien está haciendo todo. No sé si más o menos respondo. Entonces, no serían competidores. No es esa la idea que le quise transmitir, ¿no? Sino cómo se fue mutando a lo largo de las décadas, ¿no? Perfecto, Marcos. Buenísimo. Pasamos a la próxima pregunta, que dice, ¿cómo se hace cuando un proyecto comienza con una comisión vecinal, y luego cambia la gestión de esa comisión vecinal e incluso la gestión del gobierno local? Porque transmite que muchas veces con esos cambios se piden volver a presentar los proyectos. Bueno, la pregunta va dirigida a esta nueva comisión que asume luego de un cambio de comisión vecinal y luego de un cambio de gobierno. ¿Cómo podría ser el procedimiento de esta comisión ante estos cambios y ante las solicitudes de presentar nuevamente estos proyectos? No sé, Marcos y Mercedes, si tienen alguna sugerencia en ese sentido. Mercedes, me parece que podés responder mejor. La duda estaba orientada a cómo manejar el traspaso en términos de gestión. No terminé de entender bien la pregunta. En realidad lo que plantea el compañero o la compañera es cómo hace una comisión cuando ingresa a la gestión del centro vecinal y quiere continuar con un proyecto previo de una anterior gestión, y la gestión del gobierno le pide, bueno, volver a presentar los papeles. Básicamente es qué sugerís vos en torno a esos cambios de gestión, en cómo deben proceder las comisiones vecinales. Bueno, si refiere a los papeles, tienen que ver con la documentación jurídica o formal de actas de esos traspasos. Lo ideal sería que la comisión saliente pueda entregar en condiciones las actas, o sea, y los documentos que den cuenta de cómo han sido administrados los recursos, cómo se vinieron ejecutando. A veces también hay información cualitativa que acompaña todo lo contable, ¿no? Hablábamos de números, pero mucho tiene que ver con soporte en reportes y en informes. Cuando esas cuestiones no están, es mucho más difícil, y ahí tiene que aparecer un poco más la inventiva y cómo reconstruir esa información. Siempre también hay instrumentos legales en los que se puede pensar. Por ejemplo, si uno encuentra o al momento de asumir una nueva conducción, hacer una declaración jurada o algún instrumento similar que dé cuenta del estado en el que se encuentran las cosas, la ejecución de los proyectos, por ejemplo, y tomarlo como línea de base o punto de partida. Sabemos que las transiciones y lo ideal es que se den en términos o que haya periodos de intercambio. Bueno, a veces eso no es posible y ahí aparece esto de buscarle la vuelta, pero muchas veces no hay un documento o cuestiones más específicas, sino que es, bueno, dar cuenta y tratar de contar con alguien que certifique, por ejemplo, eso, o que pueda ser un veedor de alguno de los organismos de Contralor, o que sea un escribano, un contador, o alguien. No sé si eso responde o si iba un poquito para ahí la pregunta o no. Sí, Nico, y Mercedes, ahí para agregar nomás, puede ser también desde el punto de vista de la oferta del gobierno y del Estado. A veces se reformulan programas, hay programas que son absorbidos por nuevos, a lo mejor cambia la orgánica del gobierno, entonces determinada secretaría no existe más, determinada dirección no existe más o es absorbida por otra. Por eso es muy importante todo lo que dice Mercedes del registro, porque mientras
mejor registrado haya quedado, más fácil va a ser para la próxima conducción poder rastrear, a ver cuál era la partida presupuestaria, dónde está, porque si quedó registrado, de alguna manera lo vas a encontrar, lo tenés que localizar, al menos del lado del Estado, ¿no? Esa partida fue absorbida, a lo mejor se movió a esta otra, pero lo vas a terminar identificando a dónde estaba colgada, ¿no es cierto? En qué aspecto presupuestario, o en qué programa, o cómo terminó absorbiéndose. Después, a nivel de la organización social, sí, bueno, siempre que son comisiones, es un tema, ¿no? O sea, cuando hay un traspaso, como decía Mercedes, lo ideal sería que haya algún tipo de transición, pero bueno, cuando a veces no es la misma conducción, o no es la misma línea y demás, bueno, estas son dificultades, ¿sí? Que efectivamente se presentan. Perfecto, creo que ahí está respondida ya la duda. Acá hay otra pregunta que dice, ¿se sugiere un control cruzado de lo económico? Si bien entiendo, esto sería no concentrarlos en las mismas personas, a los recursos, sino distribuirlos. Nos dará más seguridad y prolijidad. ¿Esa es la sugerencia? Sí, siempre tiene que haber, quien ejecuta los recursos no tiene que ser la misma persona que los controla. O sea, dentro de la organización tienen que estar claramente divididos esos roles. Tanto en la parte formal o en estos órganos, en el órgano de conducción y el órgano de contralor interno, como cuando aparece este sistema intermedio y hay otras personas que se hacen cargo de la administración, también está bueno que ahí haya un control cruzado, que tengamos dividido en áreas, o que quien está a cargo y es responsable de la ejecución trabaje periódicamente con el tesorero y la tesorera, con la junta fiscalizadora de cuentas, y se vayan haciendo controles sistemáticos, y no al cierre del ejercicio después de un año, cuando reconstruir información a veces es imposible, no nos acordamos de dónde venía o si hay alguna falla, es muy tarde para resolverla, para reemplazar un comprobante. Pero cuantos más mecanismos de control haya, también en relación a la dimensión de las actividades, ¿no? Porque no es cuestión de burocratizar una organización en la que a lo mejor somos muy poquitos, de meter instancias de control sistemáticamente. Pero a medida que también vamos tomando escala, va habiendo instancias intermedias en las que no controlamos. Puede haber coordinadores de área o responsables de comisión que van trabajando con el responsable del área administrativa, que luego le presenta el tesorero, o que estén visados los comprobantes o las planillas. Cada organización podrá ir tomando las medidas que considere pertinentes, pero sí está bueno ir haciendo esos controles. Perfecto, vamos con la próxima, que dice, ¿qué mecanismos de participación dentro de los procesos de política pública tenemos como centros vecinales para introducirnos, influir en esas tomas de decisiones y en la ejecución de esas políticas públicas? Bueno, esta gestión ha tomado, digamos, como una política pública todo el tema de la descentralización y la participación. Se han hecho algunas modificaciones a las ordenanzas preexistentes, por ejemplo, la de Junta de Participación Vecinal, la de Presupuesto Participativo, donde ahí está bien diagramado, digamos, los distintos momentos y las distintas escalas de participación. Yo por eso les hablaba a lo mejor de instancias de microplanificación a nivel cuadra, después de ahí vas a nivel barrio, después de ahí vas a nivel seccional, con las juntas de participación vecinal, donde bueno, se va a decidir, donde se decide desde el punto de vista del presupuesto participativo, y el centro vecinal, digamos, es una figura que está reconocida en este caso por la Carta Orgánica de nuestro municipio y por las ordenanzas y reglamentaciones correspondientes, ¿sí? Entonces es una figura, por eso, ¿no? O sea, Mercedes después les ponía en el cuadrito distintos organismos públicos que van a estar encargados de regular, ¿no? Porque en el caso de los centros vecinales estarían regulados, ¿no es cierto?, por la municipalidad, por la dirección correspondiente. Yo estimo que es la dirección de centros vecinales, perdón, donde ahí tienen que presentar en gran parte
en gran parte todas estas cuestiones. Pero no, es una figura, digamos, que está reconocida a nivel de nuestra Carta Orgánica. Por ende, y es más, desde el punto de vista de la política pública hay una voluntad política muy evidente, con lo cual, digamos, ahí se está mandando también un mensaje a la sociedad en general, de decir, bueno, si yo tengo un problema en mi barrio, si yo tengo un problema en mi casa, lo que sea, ya empiezo a visualizar a los centros vecinales, ¿no es cierto?, como el lugar, como el canal para poder resolver esas cuestiones. Buenísimo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos hacer las organizaciones sociales para acceder a un contador o persona que nos asesore, pero de manera gratuita? Queremos estar en regla, pero no sabemos cómo hacer ni contamos con los ingresos para afrontar los gastos de un contador. Y a esta le podemos sumar una que agregaron hace poco en el chat, que dice, ¿qué posibilidad hay de un programa de gobierno que ayude a asociaciones civiles en cuestión de balances? Está muy caro y las asociaciones civiles o ONG no tenemos entrada de cuotas. Bueno, es complejo, no tengo como la solución para todas. Sí que por ahí vinculándose o a través de las universidades o de algunos espacios de acompañamiento se puede acceder a contadores o contadoras que están más vinculados al sector y que por ahí entienden de estas situaciones, y a veces los balances, si no hay muchos movimientos económicos, tampoco son tan engorrosos, entonces no es tan caro realizarlos y se puede como ver. Estaría buenísimo que haya más apoyo o más promoción desde el Estado. Actualmente entiendo que está vigente dentro del programa de fortalecimiento de la economía popular de la provincia una línea que es para regularización. Cuando adeudan varios balances, hay un fondo para asistir que rondaba los 5.000 pesos. No sé si eso sigue siendo así o si sigue estando disponible. Hay que estar inscrito en el registro de trabajadores de la economía popular como organización y acceder a ese monto, que muchas veces es menor a lo que cobra un contador o contadora. También trabajar gratis para quien esa es su fuente de ingresos es como un poco complicado, y también hay un consejo profesional que parte de la organización y de reglamentar honorarios, que están muy lejos de lo que pueden pagar las organizaciones, eso es sumamente entendible. Y la otra es que sí se puede eximir, o sea, el componente se tiene como cuando uno paga un balance, paga honorarios por la confección y paga tasas o impuestos o lo que cobra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y ahí sí se puede hacer un trámite para eximir de parte de esos gastos. Entonces es cuestión también de trabajar por ahí con contadores o contadoras, estudios que trabajen con el sector y que tengan más aceitadas el acceso a esos programas o esas estrategias para reducir el costo. Pero ¿dónde ir para que les hagan el balance gratis? No tengo esa respuesta. Así. En el caso de los centros vecinales, Mercedes, incluso ahí alguien lo puso en el chat también, habría un convenio se habría hecho un convenio con el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas para contar con contadores en la confección de los balances. Me parece que alguien compartió ahí un link. Ah, está buenísimo, no tenía ese dato. Si se lo pueden socializar sería de gran ayuda. Buenísimo. Ahí vamos con la próxima. Otra persona pregunta, ¿qué personería jurídica adquiere un centro vecinal, sobre todo cuando se pide una factura? ¿A nombre de quién se la debe hacer? La verdad que sí, cuando es el centro vecinal como tal y no tiene quit, deberían ver cómo reflejar en la administración o cómo se habilita a qué personas por ejemplo, de la comisión son las que pueden hacer el manejo económico, o si se pueden librar autorizaciones para reintegro de gastos a otras personas, pero cuando no hay quit del centro vecinal como tal o de la organización, van a salir a nombre o con un consumidor final o de alguna otra organización con la que uno esté trabajando
habría que ver ahí cómo es la rendición de la cuenta, el origen, o sea, de dónde sale el dinero para cubrir ese gasto, a quién hay que rendírselo y qué exigencias pone la normativa o el proyecto desde el que surjan los fondos. Pero si no hay quit, hay que buscar a otra personería, otra persona física o jurídica que no va a ser el centro vecinal. Claro, acá tengan en cuenta también esta particularidad, ¿no? Que los centros vecinales, reconocidos por la Carta Orgánica, digamos, su existencia ya está en la Carta Orgánica, independientemente de la FIP, ¿no es cierto? Del quit que vayan a tener, como le decía Mercedes, que es la clave con la que uno opera ante el fisco. En ese caso, digamos, sería conveniente consultar con la dirección correspondiente de centros vecinales, porque al fin y al cabo, según yo entiendo, es esa dirección, ¿sí? El organismo principal encargado de regular todo lo atinente a los centros vecinales, más allá que después haga convenios con AFIP, convenios con, no sé, en el caso de IPJ, si es que aplica, no creo que aplique, pero el principal, según entiendo, sería esta dirección de la municipalidad, porque todo se desprende de la Carta Orgánica. Sí aplica, bueno, dice Lili Castillo, fíjense en el chat que hay bastante... Sí, ahí dicen que aplica. Bien. Acá tenemos una pregunta que, bueno, cambia un poco de tema, que dice, los procesos de descentralización que se profundizaron durante la década de los 90 en Argentina fueron negativos en Córdoba. En la actualidad, ¿qué tipo de descentralización se está llevando adelante en Córdoba tras el COVID-19? Sí, bueno, el tema del COVID ha impactado en toda la gestión pública y bueno, por razones obvias, digamos, de la magnitud que tiene este problema, ha pasado a ser la prioridad de todos los gobiernos, ¿no? Un problema nuevo, con incertidumbre, muy difícil abordaje y efectivamente ha hegemonizado la agenda de gobierno en las tres jurisdicciones. ¿Sí? En las tres jurisdicciones. Por ende, evidentemente, lo que ha sido todo el 2019 y en lo que va de 2020, gran parte de esta agenda de gobierno, yo sé que ustedes algo de eso vieron con Elizabeth Taylor en la jornada anterior, gran parte, el mayor porcentaje de la agenda de gobierno ha sido copado por la gestión del COVID, con todos los desafíos que eso implica, ¿no? O sea, desde el punto de vista organizacional, porque la gestión pública y la administración pública se organiza de tal manera, ¿no es cierto?, que es por funciones o por distintos temas, y el COVID ha implicado, digamos, ha agarrado a todas las organizaciones públicas a nivel mundial, ¿no es cierto?, generándole grandes desafíos para tratar de resolver este problema inédito. Así que sí, supongo que evidentemente ha copado gran parte de la gestión, ¿verdad? No sé si responde más o menos. Bueno, buenísimo, Marcos. Ahora, si les parece, han quedado algunas preguntas pendientes, pero por cuestiones de horario y también porque Mercedes y Marcos seguramente tienen que seguir con otras actividades, vamos a pasar a darle la palabra a Joaquín, que él va a poder despejar algunas dudas sobre cuestiones administrativas, pero sin embargo seguramente las preguntas que quedan pendientes las van a poder seguir trabajando en otros módulos, donde van apareciendo estas temáticas. Joaco, ¿estás ahí? Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Me escucha perfecto. Buenísimo. En primer lugar, agradecerles a Mercedes y a Marco por el excelente encuentro y saludar a todas las personas que nos acompañan en estas jornadas de construcción colectiva en el día de hoy. Me presento rápidamente, mi nombre es Joaquín Ambrogio y soy parte del equipo de trabajo de la Escuela de Gobierno. Estamos dando una mano con la coordinación de este diplomado en conjunto con la municipalidad. Y quería compartirle
3 ideas más generales para ver cómo vamos a ir trabajando este diplomado en el aspecto más comunicativo. En primer lugar, nuestra principal vía de comunicación, y ahí se los comparto por el chat, va a ser el mail de la Escuela de Gobierno, ¿sí? Ahí les comparto por el chat. Nico, si podés, por favor, replícalo en YouTube también, así los tenemos en los dos lugares. Cualquier consulta e inquietudes que ustedes tengan respecto al diplomado, les pido por favor que se dirijan a ese correo que ahí les acabamos de compartir. En términos de la asistencia a las clases, tenemos 2 mecanismos de controles. Por un lado, esos formularios que se comparten tanto por el YouTube como por el Meet, y a su vez la misma plataforma Meet descarga una vez finalizado el encuentro el listado de participantes, con lo cual quédense tranquilos que en el caso que no hayan llenado ese formulario de asistencia no hay ningún problema porque tenemos el otro control por la plataforma Meet. De todas formas, siempre les sugerimos que llenen ese formulario de asistencia. Por el momento, lo que estamos haciendo es evaluar en estos 2 primeros encuentros cómo va con ese formulario, y aparte estamos gestionando, ahí vamos al tercer, la carga en el aula virtual. Ustedes van a ver que en el transcurso de estas 2 semanas les va a estar llegando toda la información para acceder al aula virtual en el caso que no hayan completado el formulario de asistencia. Si ustedes ya lo completaron en el encuentro pasado o participaron por el Meet, les pedimos por favor que revisen sus correos porque probablemente les haya llegado al email de cada uno toda la información para acceder al aula virtual. Ante cualquier escenario que no les llegue el correo de la Escuela de Gobierno, les pedimos por favor que nos escriban a ese correo para ir comunicándonos a partir de ahí. Y después, en términos de la organización y la logística del encuentro y la comunicación en torno a eso, siempre lo que hacemos es el viernes o el lunes anterior al encuentro le enviamos un mail con toda la información para acceder tanto al Meet como para el YouTube. Que para que se den una idea, va a ser siempre el mismo enlace para el Meet, para que también ustedes no tengan que volver a buscarlo o a registrar el email. Y a su vez, el mismo miércoles del encuentro, también les compartimos un mensajito recordatorio donde explicitamos de nuevo el link de acceso al Meet y el link de acceso al YouTube, que lo pueden ver por los 2 casos en el escenario, así lo deseen. Y a partir de esa carga en el aula virtual, que nos vamos a tomar este tiempito hasta el tercer encuentro, que sería el 16 de junio, para que la agenden también. Perfecto, Norma. En el caso que haya algún inconveniente también con acceso al aula virtual, por favor escríbanos al mail de la Escuela de Gobierno, también, si no hay ningún problema. Y una consulta que se me perdió por ahí, pero no me la quiero olvidar, que en el aula virtual ustedes van a generar un usuario propio. Es decir, que ustedes son quienes manejan y se generan el usuario en el aula virtual. En ese escenario, si, por ejemplo, desde soporte se cargó mal el nombre, que creo que había un caso, ustedes van a poder acceder después al perfil y modificar tanto su correo como el nombre de usuario. Pero eso ya es un manejo que lo van a tener que hacer ustedes de manera personal. Ante cualquier inquietud con eso, vuelvan a escribir, por favor, al mail de la Escuela de Gobierno, que va a ser nuestro principal canal de comunicación. Y un aspecto importante, y voy cerrando para no redundar, es que siempre que se rellene el formulario de asistencia, por favor chequen que esté bien escrito el email, porque esa va a ser nuestra base de comunicación. Nosotros tenemos como base de datos el formulario que ustedes llenaron cuando se inscribieron, que probablemente si no les esté llegando el correo con el recordatorio de los encuentros y con el link del aula virtual, tiene que ver con que está mal cargado el correo en ese formulario primero en el que ustedes se inscribieron. Y ahí compartimos nuevamente, no sé si Lu o Nico pueden, el formulario de asistencia, y ante cualquier consulta, por favor, dirigirse al mail de la Escuela de Gobierno.
Y en el aula virtual, y ahí cierro, perdón, ustedes van a contar con la estructura y los módulos que se va a ir habilitando después que se... Gracias a Marco, después vamos a subir el material que ellos le estuvieron compartiendo y también ahí vamos a habilitar un espacio para que sigan las preguntas y la construcción colectiva en esto que se ponen herramientas en común. Pero quédense tranquilos que todos los materiales que son la presentación y el video de la transmisión va a estar disponible en el aula virtual. En el caso que no puedan acceder al aula virtual, comuníquense a la Escuela de Gobierno y a su vez, por último, les cuento que todas las clases están cargadas, les pasé el link de YouTube, en el canal del Instituto de Sociales. ¿Sí? Entonces, si ustedes no pueden acceder al aula virtual y quieren retomar la clase que se dio, lo van a poder ver en el canal de YouTube del Instituto Sociales, que ahí les reenviamos nuevamente el link para que se queden tranquilos, que está también cargado en YouTube, en el caso que no puedan verlo en el aula virtual. Muchas gracias y cualquier consulta a disposición por el mail de la Escuela de Gobierno. Bueno, muchas gracias, Joaco. Y bueno, con esto ya hemos terminado. De nuevo, agradecerles a Mercedes y a Marcos por el tiempo que se tomaron. La verdad que un placer haberles escuchado, ya que, bueno, todos los saberes y los conocimientos y las herramientas que nos han ido compartiendo el día de hoy, seguro van a ser muy útiles para todos los compañeros y las compañeras que están trabajando en el territorio desde sus distintas organizaciones. Así que, bueno, Marcos y Mercedes, 1000 millones de gracias por su participación. Y gracias a todo el equipo que hoy estuvo acá con el mantenimiento técnico, Luz, Sofi, Joaco, por todas las tareas de soporte. Así que bueno, les mandamos un saludo muy grande a todos y a cuidarnos. Chau, chau, gracias. Muchas gracias, cuídense. Chao, saludos a todos. Chao,